Pocos nombres resuenan en la historia con tanta fuerza como Alejandro Magno. Nacido en Pela, Macedonia, en el año 356 a.C., estaba destinado a la grandeza. Su padre, el rey Filipo II, era un gobernante formidable. Inculcó en Alejandro una sed de conquista y una visión de una Grecia unida. Desde muy joven, Alejandro demostró una inteligencia, ambición y valentía notables. Estas cualidades lo convertirían en uno de los comandantes militares más grandes que el mundo haya visto jamás. La infancia de Alejandro estuvo impregnada tanto de diplomacia como de guerra. Fue testigo de primera mano de las campañas de su padre para unir a las ciudades-estado griegas bajo el dominio macedonio. Estas experiencias proporcionaron valiosas lecciones de liderazgo y estrategia. También encendieron en él un ardiente deseo de superar incluso los logros de su padre. El escenario estaba listo para una vida de conquista, pero primero el joven príncipe necesitaba orientación. A la edad de 13 años, Alejandro fue confiado a la tutela del renombrado filósofo Aristóteles. Este periodo de la vida de Alejandro resultó fundamental para dar forma a su visión del mundo y su intelecto. Aristóteles le inculcó el amor por el aprendizaje, la sed de conocimiento y un profundo aprecio por las diferentes culturas. Bajo la guía de Aristóteles, Alejandro se adentró en la filosofía, la literatura, la política y la ética. Desarrolló una mente aguda para la estrategia y una curiosidad insaciable por el mundo más allá de Grecia. Aristóteles también despertó en Alejandro una fascinación por la cultura y la historia persas. Esta fascinación jugaría más tarde un papel crucial en sus interacciones con las mismas personas que conquistó. La educación formal de Alejandro terminó abruptamente en el año 340 a.C., cuando su padre lo llamó de regreso a Pela. Con tan solo 16 años, fue nombrado regente de Macedonia, mientras Filipo II hacía campaña en el extranjero. Esta primera experiencia con el poder no hizo más que alimentar la ambición de Alejandro. 2 años después, la tragedia golpeó. El rey Filipo II fue asesinado, dejando el trono a su hijo de 20 años. Alejandro, ahora rey de Macedonia, se enfrentó a desafíos inmediatos. Estallaron rebeliones dentro de Grecia, y los reinos vecinos vieron la oportunidad de explotar la supuesta inexperiencia del joven rey. Sin embargo, habían subestimado la determinación de Alejandro. Aplastó rápidamente los levantamientos y consolidó su poder, demostrando tanto crueldad como brillantez estratégica. Con Grecia firmemente bajo su control, Alejandro puso su mirada hacia el este, hacia el vasto imperio persa. La ambición de su vida, la conquista del mundo conocido, estaba a punto de comenzar. La campaña de Alejandro contra el imperio persa, liderado por Darío III, es materia de leyenda. Su genio militar se exhibió en todo su esplendor en una serie de victorias decisivas. La batalla del río Gránico en el año 334 a.C. marcó su primer gran triunfo contra los persas. Superado en número pero sin desanimarse, Alejandro condujo a sus tropas a una victoria rápida y decisiva. Siguió este triunfo con nuevas victorias en Isos en el año 333 a.C. y Gaugamela en el año 331 a.C. En Gaugamela, a pesar de enfrentarse a un ejército persa mucho más grande, la brillantez táctica de Alejandro y el valor inquebrantable de sus tropas prevalecieron. Estas victorias destrozaron la resistencia persa y abrieron las puertas para que Alejandro conquistara Babilonia, Susa y Persépolis, el corazón del imperio persa. Sus estrategias militares, caracterizadas por la velocidad, la decisión y las tácticas innovadoras, se volvieron legendarias. Uniendo mundos. La visión de Alejandro de un reino unificado. Las conquistas de Alejandro no se basaron únicamente en el dominio militar. Él imaginó un vasto imperio donde las culturas coexistieran. Adoptó costumbres persas, vistió atuendos persas y fomentó el matrimonio mixto entre sus soldados y mujeres de los territorios conquistados. Este enfoque, aunque controvertido, tenía como objetivo crear un imperio más unificado y estable. La fundación de Alejandría en Egipto en el año 331 a.C. es un testimonio de su visión. La ciudad, con su ubicación estratégica y su mezcla de influencias griegas y egipcias, floreció como un centro de comercio, aprendizaje y cultura.
Los esfuerzos de Alejandro por integrar las tradiciones persas en su propia corte, manteniendo al mismo tiempo la identidad cultural griega, fueron ambiciosos y pragmáticos. Sin embargo, su visión de un imperio unificado se enfrentó a la resistencia de ambos bandos. Algunos griegos lo vieron como una traición a su herencia, mientras que muchos persas resentían a su nuevo gobernante. Un imperio terminado intempestivamente. La caída del gran rey. Las implacables campañas de Alejandro pasaron factura. En el año 323 a.C., después de años de guerra constante y marchando miles de kilómetros, su ejército llegó al río Indo en la India. Exhaustas y cansadas, sus tropas se negaron a ir más lejos. Obligado a dar marcha atrás, Alejandro hizo planes para nuevas conquistas y la consolidación de su vasto imperio. Sin embargo, el destino intervino. En Babilonia, a la temprana edad de 32 años, Alejandro enfermó y murió. La causa de su muerte sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, con teorías que van desde la malaria hasta el envenenamiento. Su imperio, que carecía de un sucesor claro, se sumió en el caos. Los generales lucharon entre sí, dividiendo el imperio en reinos helenísticos que darían forma al panorama político durante siglos. La sombra del conquistador. Un legado forjado en la victoria y la derrota. El legado de Alejandro es tan complejo como el propio hombre. Fue un brillante estratega militar que conquistó vastos territorios, extendiendo la cultura y la influencia griegas por todo el mundo conocido. Fue un líder visionario que soñó con un imperio unificado, donde coexistieran diferentes culturas. Sin embargo, también fue despiadado en su ambición, responsable de innumerables muertes y de la destrucción de ciudades enteras. Sus conquistas marcaron el comienzo del período helenístico, una época de gran intercambio cultural y florecimiento intelectual. La fusión de ideas griegas y orientales durante este período tuvo un profundo impacto en el arte, la filosofía, la ciencia y la arquitectura. Sentó las bases del Imperio Romano e influyó en el desarrollo de la civilización occidental. Conclusión. El enigma perdurable de Alejandro Magno. Alejandro Magno sigue siendo una figura enigmática. Fue un conquistador, un unificador, un visionario y un líder despiadado. Su vida y su reinado siguen fascinando e inspirando, provocando debates y discusiones siglos después de su muerte. ¿Fue un gobernante benevolente que difundió la cultura y el conocimiento griegos, o un conquistador despiadado impulsado por una ambición insaciable? Tal vez fue ambas cosas. Una cosa es segura. Alejandro Magno dejó una huella imborrable en la historia, dando forma para siempre al curso de la civilización occidental. Su historia sirve como un recordatorio del poder perdurable de la ambición, el atractivo de la conquista y las complejidades del liderazgo a gran escala.